Ten fe en Dios. 580105. Predicado el domingo 5 de enero de 1958, Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 1 hora y 17 minutos, una gracias, hermano Joseph. Mientras permanecemos de pie, inclinemos la cabeza para orar un momento. Señor, es un placer estar aquí en esta comunión del Espíritu Santo para ministrar la palabra de Dios a quienes tienen hambre y esperan. Nuestros corazones rebosan de alegría por los privilegios que nos has dado. Y te pedimos que alimente al rebaño que el Espíritu Santo nos ha dado para que cuidemos de él. Y concede esta noche que muchos sean salvos y sanados para la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Estoy un poco ronco de tanto hablar y la voz sobrecargada, pero espero con ansias la sobreabundancia de esta semana, ya que es el inicio de nuestra campaña en Chicago. Y esperamos que el Señor, este año, haga por nosotros lo más grande que jamás haya hecho. Lo espero con ansias. Me alegra mucho ver esta noche a este excelente grupo de hermanos sentados aquí en la plataforma, ministros del Evangelio, que oran por mí mientras intento traerles la palabra de Dios a mi manera quebrantada. Y para todos ustedes que están aquí, son lo mejor de lo mejor para mí. Y me alegra estar aquí para ministrar en su nombre. Ahora bien, no soy muy buen predicador, como ya saben, pero me gusta hablar de la palabra de Dios lo que puedo. No les quitaré mucho tiempo, y luego me apresuro a empezar con los servicios de sanidad, porque tenemos muchos servicios esta semana. Los espero cada noche. Ahora, pongamos manos a la obra. Esta es la única vez que seremos mortales. Esta es la única vez que podemos tener el privilegio de ganar un alma. Hagámoslo esta semana. Si cada persona aquí se esfuerza con todo su corazón por ganar un alma para Cristo esta semana, resonarán las campanas del cielo. Recordemos eso y hagamos todo lo posible. Traigan a los enfermos y afligidos aquí. ¿Cómo podrán sanar si no están aquí para verlo? La fe viene por oír la palabra. Y ahora, esta tarde prediqué sobre por qué debemos nacer de nuevo. Y esta noche, si Dios quiere, quiero hablar sobre ten fe en Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 4. Y luego, esta semana tengo algunos mensajes en mi corazón sobre la escritura en la pared, ir a la iglesia antes del período de tribulación. Son profecías y demás de las escrituras, sobre las que deseo, si Dios quiere, hablar esta semana. Ustedes, los amantes de las cintas, que las toman, mis muchachos, mis buenos amigos, hermanos, el hermano Leo Mercer y Gene Goad están aquí. Tienen las cintas. Las toman y las venden, con un margen de beneficio muy pequeño. Son mis propios hermanos y socios, así que, no ganan mucho con ellas, solo lo suficiente para manejarlas. Solo un poco, olvídense, $3 y algo, creo. Hace poco encargamos una aquí a cierto evangelista y nos costó $9 conseguirla, la misma cinta. Y casi vendemos 3 por esa cantidad. No están a la venta los domingos. No vendemos nada los domingos. Debe ser el lunes o el resto de la semana. Así que serán bienvenidos y creo que tendrán su puesto de comida Hermano Leo, ¿dónde estará su puesto? Sí, también traen algunos libros. Estarán en la entrada del edificio, después de esta noche. Que el Señor los bendiga y oren por mí mientras leo. 5. En el libro de San Marcos, el capítulo 11, y deseo comenzar esta noche en el versículo 20 y leer una porción, y luego quiero citar de nuevo algunas veces, la traducción original. Esta es la versión King James. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, recordando, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se hará, lo que diga le será hecho. Ahora, quiero citar eso del original, ese último versículo. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se hará. Y creerá en su corazón que se está haciendo, y le será concedido lo que dice. Mi tema es: ten fe en Dios. La bendita palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, o de la palabra. Ahora bien, la fe también es una experiencia. Y muchas veces la fe se adquiere, por una experiencia previa que la hace crecer. Siendo la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, muchas personas no comprenden el verdadero significado de la fe. Algunos creen que la fe es una sensación o una emoción. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera.
Marcos 11, 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 6. Ahora bien, algunos piensan que es una concepción mental de la palabra, pero eso no es correcto. La fe es una sustancia. La fe no es un mito. La fe es la sustancia de lo que se espera. La evidencia, para tener una evidencia, debe ser una sustancia. Así que no es solo algo que imaginas en tu mente. Es algo que absolutamente tienes. Es algo que posees en tu propio ser. ¿Y qué es? Es la evidencia de lo que has esperado. Es la evidencia de lo que aún no tienes, pero tienes la autoridad de Dios para decir que lo tienes. Es una evidencia, algo que tienes en tu corazón. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 7. Ahora bien, no es algo que uno simplemente se esfuerce. He notado mucho de eso en mis reuniones. Que la gente intenta entusiasmarse para convencerse. Eso no se puede hacer. Solo se está dando vueltas. Pero la fe es algo tan tranquilo y estable como puede serlo. Es creer en la palabra de Dios y tener la seguridad en el corazón de que Dios es capaz de cumplir lo que ha dicho que haría y que cumplirá todo lo que dijo que haría. Lo he notado muchas veces. La gente piensa que hay que orar por ellos. Está bien. Deberíamos orar unos por otros. O que sus manos podrían ser, o que las manos de algún evangelista deben ser ministradas. Está bien. Eso generará contactos y demás fe. Pero la fe verdadera, pura, es creer en la palabra de Dios. Eso es lo principal. 2 Timoteo 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En la reunión, mi reunión nunca ha llegado a un punto en el que haya intentado hacer creer a la gente que Dios me había dado algo especial para sanar a alguien. Eso es un error. Dios no le ha dado a nadie poderes para sanar. La sanidad viene solo por la fe, y la fe en una obra ya hecha, una obra consumada que Cristo hizo en el Calvario. Es tan parecido a esto. Si yo estuviera hambriento, y una hogaza de pan me salvaría la vida, y usted pasara por el campo, y me viera hambriento, y me preguntara: «Hermano Branham, ¿tiene hambre?», yo le respondería: «Moriré pronto si no tengo pan». Y usted me daría 25 centavos en el bolsillo. Y me diría: «Hermano Branham, este es el poder adquisitivo de una hogaza de pan». 9. Ahora, extiendo la mano y recibo los 25 centavos. Si me dices eso y me imagino que tengo los 25 centavos, me engaño a mí mismo. Tengo que tener los 25 centavos. Los 25 centavos son la fe que debemos tener. 25 centavos no son una hogaza de pan, sino el poder adquisitivo de la hogaza. Y después de recibir los 25 centavos, puedo estar tan feliz con ellos como con la hogaza de pan en mi mano. Puedo regocijarme tanto cuando me das los 25 centavos como si me dieras la hogaza de pan, porque tengo el poder adquisitivo de la hogaza de pan y sé que hay mucho pan a la venta. 10. Y cuando tengo fe en que Dios cumplirá su palabra, aunque no esté sanado ahora mismo, sé que Dios tiene mucho poder sanador, y tengo la fe para concedérmelo. Me siento tan feliz con la fe que dice: «Vas a sanar», como si estuvieras sano y salvo en ese momento. No importa, porque ya la posees. La fe es una sustancia, no una fantasía. Pero tienes, no en tu mano, sino en tu corazón, el poder de adquirir tu sanidad. 11. Ahora, con estos 25 centavos, podría tener que caminar varios kilómetros para conseguir el pan. Pero mientras camino, me siento cada vez más débil, pero me regocijo constantemente, porque sé que en cuanto llegue al lugar, tendré el pan. Quizás tenga que cruzar la colina, atravesar la espesura, cruzar el río y los tocones, y puede que me dé tanta hambre antes de llegar, que incluso me dé retortijones. Pero me regocijo todo el tiempo, pero empeorando, cada vez más débil, más hambriento. Me regocijo porque tengo en mi poder el poder adquisitivo de ese pan. Y cuando un hombre realmente mira a Dios con fe pura, en que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido, puede regocijarse, sin importar cuán enfermo esté o cuánto sufra.
Por mucho dolor que sufra, ya sea que se haya rezado por él o no, es un asunto resuelto para ese hombre cuando recibe la fe. Hay un viejo proverbio que me gusta citar de vez en cuando. Un cobarde muere 10.000 veces, mientras que un héroe nunca muere. Un cobarde siempre tiene miedo. Corre ante cualquier cosa. Como diríamos, en el lenguaje de los cazadores, está siempre asustado. Le teme a cualquier sombra. 12 Así le pasa a un hombre que llega y profesa tener fe, pero se asusta con cualquier pequeño espantajo que el diablo le ponga delante. Ay. Piensa. No estoy mejor. Simplemente no me siento tan bien como ayer. ¿Qué más da? Si tienes fe verdadera en que Dios cumplirá su palabra, todas las heridas, los dolores, las penas y las sombras no servirán de nada. Lo crees de corazón. Es tuyo, y nada te lo puede quitar. Es tuyo. Es un regalo que Dios te ha dado, la bendita seguridad de que lo que pediste, Él puede cumplirlo, porque lo ha prometido. Esa es la fe verdadera. 13 Eso es lo que se necesita para vencer. Y si te fijas, Jesús no dijo, rápido, esta montaña será arrojada al mar. Sino, si pides que esta montaña sea levantada y arrojada al mar, y crees en tu corazón que se hará, tendrás lo que dices. Vaya. Cuando vas a la montaña y dices, montaña, échala al mar, mira, di, oh, nunca sucedió. Supongo que no tengo fe. Cuando dices, montaña, échala al mar, y tu objetivo y tu motivo son correctos, puede que no veas ni una pizca de diferencia en esa montaña. Quizás solo se movió un pequeño grano de arena al decir eso, pero se está moviendo. No importa lo pequeño que sea, está sucediendo. Mateo 17:20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 14 Y cuando alzas la mano a Cristo y dices, te recibo como mi sanador. Creo que me sanarás, puede que no haya nada físico que puedas señalar, pero en tu interior, algo está sucediendo, porque Dios dijo que sucedería. Simplemente no puedes imaginarlo. Tienes que creerlo, que está sucediendo. ¿Y cómo lo crees? Mira quién lo dijo. Cristo lo dijo. Ahora bien, encontramos en la Biblia muchos personajes a los que podríamos referirnos, si el tiempo lo permite. Tomemos, por ejemplo, cuando los ejércitos de Israel fueron llamados a las armas contra los filisteos. Y tuvieron muchas guerras. Y primero iban en una dirección y luego en otra. Uno ganaba, luego el otro ganaba, y se pagaban tributo y diezmos, o mejor dicho, dinero del tributo, durante años. Y luego el otro ejército se alzaba y vencía. 15 Un día, mientras los llamaban a la batalla, apareció un gigante prehistórico llamado Goliat, de 30 centímetros de largo y con una lanza tan larga como una aguja de tejer. Muchos pies, era un gigante que se alzaba contra cualquiera de los israelitas o contra cualquier hombre del otro bando. Y desafió y propuso al rey Saúl y al ejército israelita, que un hombre de tu ejército venga a pelear conmigo. Si lo venzo, nos servirás. Si él me vence, te serviremos. Y no habrá más derramamiento de sangre. ¿Cómo le gusta al diablo hacer eso cuando cree tener la sartén por el mango? Así que, si había un hombre en todo el ejército de Israel físicamente capaz de enfrentarse a este gran desafío, ese era el propio Saúl. En primer lugar, era un guerrero bien entrenado. Y además, era mucho mejor que cualquier hombre del ejército. Un hombre corpulento, de hombros anchos, aspecto atlético, bien entrenado, un entrenador de hombres. Y si alguien debería haberlo desafiado, o aceptado el desafío, ese era Saúl. Pero era tan insolente como una calabaza. Tenía miedo de ir a medirse con este filisteo. 1 Samuel 17:7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 1 Samuel 17:8 Y se puso de pie y gritó a los escuadrones de Israel, y les dijo, ¿por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. 1 Samuel 17:9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él, y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis.
16 Pero un día llegó un hombrecito rubicundo, que nunca había usado armadura. Era un pastorcillo con un pequeño abrigo de oveja. Tenía pasteles de pasas para su hermano, a quien su padre, Jesse, había enviado allá. Pero este gigante lo desafió demasiado. Este hombrecito rubicundo, que no sabía nada sobre el manejo de una lanza ni cómo luchar contra un ejército, pero que había tenido una experiencia con el Dios viviente. Y esa experiencia vital que había tenido previamente con el Dios viviente, surgió en él, cuando vio el bien y el mal en conflicto. Cuando sepas si tienes razón o no, analiza tu objetivo. Fíjate si está bien o mal. Fíjate si es correcto orar por los enfermos o no. Fíjate si es correcto aceptar a Dios basándonos únicamente en su palabra y llamar a las cosas que no son como si fueran. Vea si Dios ha hecho una promesa. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Mateo 21, 21 Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Romanos 4, 17 Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 17 David quizás nunca había visto un ejército. Pero sabía una cosa. Allá en los campos, junto a los verdes pastos y junto a las tranquilas aguas, había entrado en contacto personal con el Dios vivo. Y tenía fe en ese Dios que le había hablado, porque había tenido la experiencia de ver su gran poder. Ahora bien, esto es lo que intento decir. Cuando ves la manifestación del gran poder de Dios, debería surgir en ti una fe pura para creer en la palabra de Dios y creer que lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Si es Dios, cumple su palabra. Así que Saúl, como muchos hoy, muchos miembros de iglesia, con una sólida formación en teología, doctores en divinidad, nunca había tenido la experiencia de poner su fe a prueba. Y hoy en día hay muchos ministros bien preparados en los púlpitos y en las escuelas, grandes médicos, etc., que están bien preparados, mejor que muchos de los hombres que plantean desafíos, pero nunca han tenido la experiencia de ver al verdadero Dios obrar. Solo lo conocen por la formación recibida. 18 Y Saúl representa bien eso hoy, o la iglesia representa a Saúl. Si alguien debería poder salir y desafiar al diablo, contra su maldad, es un gran maestro de la Biblia, un hombre que conoce todas las palabras griegas, que conoce todas las grandes doctrinas de la Biblia. Pero tienen miedo. Se opondrán como Saúl, y dirán: No puedes oponerte a esto, pequeño rubicundo. Este hombre es un guerrero entrenado desde su juventud. Y tú no eres más que un joven. Y él dijo: Ven aquí, y te daré algo de mi teología. Así que le puso su armadura y su título al pequeño David, pero descubrió que su vestidura eclesiástica no le quedaba a un hombre de Dios. Así que dijo: Quítame esa cosa y déjame ir tal como conocí a Dios. Ese es el camino que queremos seguir. No con una gran enseñanza de seminario, sino con la experiencia que tuvimos cuando Dios llenó nuestras vidas con el Espíritu Santo y nos transformó de pecadores a cristianos. Vayamos con esa clase de fe, con alguien que ha tenido una experiencia. Puede que no sea un grupo muy capacitado hoy en día el que tenga esa experiencia. Puede que sea la pequeña misión de la esquina. Puede que no sean los grandes hombres, bajo las grandes catedrales, las capillas y las campanas repicando. Puede que sea una pequeña ama de casa que apenas podía firmar un papel, pero ha tenido la experiencia de que Dios cumple su palabra. 1 Samuel 17, 33 Entonces Saúl dijo a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17, 38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17, 39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: No puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. 19 Quizás sea un niño pequeño que no podía leer un texto de la Biblia, pero ha tenido una experiencia. Ha conocido a Dios y ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y es capaz de desafiar al diablo en medio de la oscuridad a un enfrentamiento con su palabra. Ciertamente. Son hombres y mujeres así los que plantean el desafío, los que reciben algo de Dios. Muchas veces se sientan en la reunión y dicen: Este es el doctor fulano. Lleva un tiempo enfermo.
Y luego ven a una anciana despreocupada, quizás de color, que tal vez ni siquiera sabía el abecedario, sanar de un cáncer, sentada a su lado. Dios quiere que los hombres le crean. Si dices en tu corazón y crees que se está haciendo, tendrás lo que dices. Mateo 17:20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Mateo 21:21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 20 Fue después de que Abraham se encontrara con Dios, a los 75 años, allá en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur, que, tras su encuentro con Dios, pudo llamar a las cosas que no eran como si lo fueran, porque había creído en Dios tras haber tenido una experiencia de encuentro con Dios. Fue Moisés, después de todo el entrenamiento que recibió de su madre, y de toda la sabiduría de los egipcios que descansaba en su seno, quien Dios lo envió al desierto para que lo olvidara todo. Y Moisés, un cobarde, no se sentía físicamente, o, mejor dicho, espiritualmente, apto para liderar este gran ejército de personas, pero fue después de entrar en contacto con la zarza, ese fuego que se apagó, que persistió, como si viera a aquel que es invisible. Estaba mejor calificado para la tarea, 5 minutos después de encontrarse con el Señor en la zarza ardiente con una experiencia, que durante todos sus 80 años de entrenamiento. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. 21 Y los hombres y mujeres que se encuentran con Dios, que saben de lo que hablan, son ese tipo de personas que Dios puede usar. No tanto como nosotros, que tenemos que estudiar y pulirnos. No es eso. A menudo he hecho este comentario grosero, aparentemente ridículo, pero es cierto. A Cristo no se le conoce por teología, sino por la rodillaología. Suena grosero, pero es la verdad. A Cristo se le conoce cuando uno se acerca a Él con un corazón sincero y cree. Así es como se le conoce. 22 Ahora, por ejemplo, en la Biblia, Felipe fue y encontró a Natanael bajo un árbol, orando, y le dijo: Natanael, ven a ver a quien hemos encontrado. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y el israelita, siendo muy firme y ortodoxo, con toda su erudición y enseñanza, dijo: ahora bien, ¿podría venir algo bueno de Nazaret? Felipe había tenido una experiencia. Había visto a Jesús en batallas anteriores. Le dijo: ven y mira. Es lo mejor que sé decirle a alguien. Ven y siéntate un rato. Y si hay vida en ti, se manifestará cuando estés en la presencia de Jesús resucitado. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. 23 Y lo vemos al acercarse, cómo Felipe pudo instruirlo y decirle: no me sorprenderá en absoluto que cuando estés en presencia de este profeta, sé que eres un buen hombre, y sé que si te convences, conocerás la verdad. Y sabes lo que la Biblia dice que sucederá cuando venga el Mesías, así que estoy seguro de que te convencerás. Ahora bien, quiero que vengas con el corazón abierto. No me sorprendería en absoluto que cuando estés ante él, te diga quién eres. Lo vi hace apenas unos días, cuando un viejo pescador, considerado ignorante e inculto, se sentó en su presencia y le dijo: tu nombre es Simón. Tu padre se llama Jonás. Y de ahora en adelante te llamarás Pedro. No me sorprenderá en absoluto que te diga quién eres. Había visto a Jesús. Había tenido una experiencia. Él sabía lo que Jesús podía hacer, porque había tenido una experiencia. Sabía lo que había en él. Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 24 Así que, al acercarse Natanael a Jesús, volvió la cabeza, lo miró y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Debió pensar: eso mismo dijo Felipe. Y añadió: Rabí, ¿cuándo me conociste? Y añadió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi.
Fue entonces cuando este hombre rígido y ortodoxo, tras haber visto el poder de Cristo, pudo arrodillarse y pronunciar estas palabras inmortales. Tú eres el Cristo. Tú eres el Rey de Israel. Fue después de haber visto la obra del gran Espíritu Santo en él que pudo pronunciar esas palabras. No podía decirlas de antemano, pero sí ahora, pues se puso de pie y lo vio por sí mismo. Entonces supo que el Dios viviente reposaba en el hombre. Y era hora de que viniera el Mesías. Por lo tanto, pudo decir, tú eres el Mesías. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios. Después de haber tenido una experiencia, la fe aumentó en él cuando vio la gloria de Dios. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 25 No es de extrañar que Sansón pudiera tomar la quijada de una mula y derribar a 1000 filisteos después de haber sentido el poder de Dios fluir a través de él una vez, haber agarrado a un león y haberlo matado. Esa fue la razón por la que David pudo tener tanta fe contra Goliat. Le dijo a Saúl, tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Y mientras yo estaba allí, un oso entró y se llevó a uno de mis corderitos. Lo perseguí y lo vencí. Y un león vino y se llevó a un cabrito, y lo derribé con mi honda. Y luego, cuando se alzó contra mí, lo agarré por la barba y lo maté, yo solo. Dijo, el Dios que me libró de las garras del león y del oso, ¿cuánto más me librará de ese filisteo incircunciso? Tenía una experiencia previa. Había visto el poder de Dios para liberar. Sabía que Dios existía. 1 Samuel 17:34 Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17:36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 26 La mujercita con el flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos y ninguno pudo ayudarla, se arrastró entre la multitud. En su pequeño corazón había esperanza, solo esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera. Esperaba que si alguna vez tocaba el manto de ese hombre santo, sanaría de su flujo de sangre. Así lo esperaba, y cuando llegó y tocó su manto, quedó satisfecha. Y Jesús se giró. Nunca lo había visto en acción. Había oído. La fe viene por el oír. Había oído que él podía hacer eso. Así que cuando tocó su manto, él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro respondió, Señor, todos te están tocando. Él respondió, pero me he debilitado. Alguien me ha tocado. Ella estaba de pie entre la multitud, pensativa. Después de un rato, esos grandes y brillantes ojos azules recorrieron la mirada hasta encontrar a la mujercita, de pie entre miles, y dijo, tú eres quien me ha tocado. Fue entonces cuando ella pudo caer sobre su rostro y reconocer quién era él. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:32 Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5:33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí.
Lucas 8:47. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 27. Era la mujer junto al pozo, una mala mujer, como la llamaríamos, una mujer de mala fama. Era ella quien tenía una formación bíblica, pues podía conversar con Jesús de Nazaret, sin saber quién era, sobre la adoración a Dios en Jerusalén o en la montaña. Era ella quien estaba bien instruida en que algún día vendría alguien, que sería el Mesías, y las cosas que él haría. Cuando hablaba con él, era ella, de pie allí, una prostituta culpable, hablando con el maestro. Pero cuando él la miró y le dijo, «Mujer, ve a buscar a tu marido y ven acá». Y ella dijo, «No tengo marido». Él dijo, «Es verdad. Has tenido 5. Y el que tienes ahora no es tu marido». ¿Qué? Fue entonces cuando la oyeron decir, «Debe ser un profeta». Sabemos que cuando venga el Mesías, esta será la señal del Mesías. Pero no sabemos quién eres tú. Él dijo, «Yo soy el que te habla». Fue después de esa experiencia de verlo actuar de esa manera que ella pudo correr a la ciudad y decir, «Vengan, vean a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho». Fue después de haber tenido la experiencia de ver al Dios vivo obrar. Juan 4:16. Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17. La mujer respondió y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19. La mujer le dijo, «Señor, me parece que eres profeta». Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4:25. La mujer le dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26. Jesús le dijo, «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 28. Fue el día de Pentecostés, cuando 150 judíos se encontraban en un aposento alto con las puertas cerradas, esperando la promesa, cobardes, temerosos de testificar, con las puertas cerradas por la amenaza de los judíos. Fue después de que el Cristo resucitado viniera en la forma del Espíritu Santo, les diera una experiencia y lenguas de fuego se posaran sobre ellos, que pudieron correr a las calles, y Pedro pudo decir, «Varones israelitas y habitantes de Judea, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras». Fue después de haber tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo, que pudo testificar sin temor y sellar su testimonio con su propia sangre, crucificado cabizbajo. Después de haber tenido una experiencia, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras». 29. Antes de que Jesús les dijera que movieran la montaña con su fe, antes de hacerlo, les pidió esto. Había mostrado su poder en un pequeño árbol viejo. Piensen en todo lo que podría haber hecho con ese poder, pero al pasar junto al árbol, no vio alimento en él, y dijo, «Nadie comerá de ti de ahora en adelante, por siempre jamás». Y al día siguiente, al pasar, vieron que su poder había actuado. Experimentaron que tenía poder para hablar, tanto para que existiera como para que no existiera. Fue entonces cuando Jesús les dijo, «Tengan fe en Dios. Porque si le dicen a este monte, levántate y échate al mar, y no dudan, sino creen que se cumplirá lo que dicen les será otorgado». Mateo 21:19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, «No dejes que nazca de ti fruto para siempre». Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 21:21. Respondió Jesús y les dijo, «De cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho». Marcos 11:14. Respondió Jesús y le dijo, «Nadie volverá a comer fruto de ti jamás». Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios.
Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 30. No los conozco aquí esta noche. Casi no conozco a nadie en el edificio, pero de algo estoy seguro. Dios los conoce a todos. Y serán culpables después de esta reunión si Dios realiza sus mismas obras en este edificio esta noche, después de que hayan tenido la experiencia de que Él cumple su palabra. Porque dijo antes de partir, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y si Él hizo esa promesa y la cumple, entonces serán culpables de pecado, y el pecado es incredulidad, si Dios se muestra vivo esta noche en el edificio y salen de aquí aún con dudas. Que Dios muestre su poder, que cumpla su promesa. Después de 1900 años, Él está tan vivo esta noche como cuando realizó el milagro con la mujer junto al pozo. Que Él se muestre vivo esta noche, para que cuando llegue la era atómica, o cuando su tiempo en la Tierra termine, y se presenten ante Él, no tengan excusa. Oremos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 31. Por todas las épocas, tú eres Dios. Antes de que hubiera luz, tú eras Dios. Antes de que hubiera cielo, tú eras Dios. Y cuando toda luz se apague y no brille ninguna estrella, cuando el sistema solar se desvanezca, tú seguirás siendo Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, hombres insignificantes, intentemos comprender en nuestra mente, o permitamos que Satanás nos engañe intentando hacernos dudar de la verdad de lo que has dicho? Ciertamente, tú cumples tu palabra. Tú buscas diligentemente, por toda la tierra, a alguien a través de quien puedas mostrar tu gloria, pues estás tan ansioso de que la gente vea que el gran Dios que hizo la promesa la cumple. Y concédenos esta noche, Dios Todopoderoso, que eres soberano. Incluso en nuestra incredulidad, tu gracia la supera. Y creemos que tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente e infinito. Y te pedimos esta noche que nos perdones nuestros pecados y faltas, todas nuestras dudas e incredulidad. 32. Y una vez más, Dios eterno y bendito, manifiesta para gloria de Dios y el cumplimiento de tu palabra, tu gran poder soberano, que en ese día los hombres no tendrán nada que decir en contra, porque ahora podrán elegir, creerlo o rechazarlo. Como lo has hecho a lo largo de los siglos, sé esta noche en el cierre de esta dispensación gentil. Y oh Dios, si nosotros, gentiles arrogantes, indiferentes, arrogantes y altivos, simplemente fijáramos la mirada en tu palabra, comprenderíamos, Señor, quiénes somos y cuán pequeños somos. Pero creemos que nos has dado un día de gracia por medio de Jesús nuestro Señor. Y ahora, Señor, cumple tu palabra y ven a esta pequeña iglesia esta noche, y manifiesta tu mismo poder que manifestaste cuando estabas en la tierra. Inclinaremos nuestros rostros con humildad y te daremos la gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 33. En este momento no voy a hacer un llamado al altar. Voy a esperar solo unos momentos con un solo objetivo. Que la fe que hay en mi corazón, que por gracia Dios puso allí, aparezca aquí esta noche y haga lo mismo que Él hizo. No sean tercos de corazón. No sean perezosos, sino estén listos. El problema con la gente ahora. Han visto tanto la gloria de Dios que se ha vuelto algo común. Hace un tiempo, un hombre iba a la playa, pues quería relajarse, pues había leído muchas historias sobre el mar, como ustedes han leído sobre Dios. Y dijo, anhelo estar a la orilla del mar. Nunca lo he visto. Anhelo oler su agua salada. Anhelo oír a las gaviotas volar por el aire, chillando. Anhelo ver las grandes crestas blancas, mientras se alzan y danzan de alegría, y cómo saltan contra la orilla en su ira, para saber que Dios ha creado la luna para protegerla y le ha puesto límites infranqueables. Oh, quiero ver todo lo que el mar ofrece. Cuánto deberían estar dispuestos, esta noche, y anhelando ver todo lo que Dios ofrece. 34. Y mientras iba, se encontró con un viejo marinero que venía del mar. Le preguntó, ¿a dónde vas? Respondió, voy al mar a ver todo lo que ofrece. Sus olas, su agua salada y la gran espuma blanca que surge de la sal. El viejo marinero respondió, no tiene nada de atractivo. He surcado esas olas desde niño. He olido la sal hasta sentirme encurtido. Dijo, y he oído graznar a las gaviotas hasta que ya ni las noto. No tiene nada de atractivo. ¿Qué le pasaba? El hombre lo había visto tanto, hasta que se volvió tan común, que no podía percibir su belleza. Y ustedes, pentecostales y creyentes del Evangelio completo que asisten a tales reuniones, han visto tanto la gloria de Dios, hasta que se ha vuelto tan común que ya no captan su verdadero poder y gloria. Eso sí es cierto.
Dios te conceda que esta noche te des cuenta del privilegio que tienes de ser llamado como pueblo y sentarte en la presencia de Dios para ver su poder manifestado. Señor Jesús, el resto te pertenece. Riega la palabra, Señor, y que no vuelva vacía. Que cumpla su propósito. Tú conoces los objetivos de mi corazón, y sé lo que quisiste decir cuando predicaste la palabra. Ahora, confírmalo, Señor, y será completo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Billy, ¿dónde está Billy y Paul? Y quiero que Gene Goad venga aquí un momento. Quiero que Billy se pare aquí y Gene aquí para retirar a las personas cuando se ore por ellas. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. 36. ¿Cómo hacemos con las tarjetas de oración? Las bajamos, las mezclamos todas delante de la gente y le damos una a quien la desee. Cada noche intentamos empezar con algo diferente. Eso no importa. Después, llamamos a algún lugar. Uno sube de aquí, otro de atrás, y otro del balcón, y bajan. ¿Qué hace eso? Se conectan. Para que el espíritu elija a una persona. Tan pronto como empieza a moverse, tan pronto como les hablo como lo hizo nuestro bendito Salvador, que es Él haciendo su obra. Y luego, entre el público, 37. ¿Cuántos creen que la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, enseña hoy que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad? Ciertamente lo es. ¿Cómo sabrías que lo tocaste? Por el mismo motivo que la Biblia explica. Cuando la mujer lo tocó, él se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y le explicó lo sucedido. Él es el mismo hoy. Y cuando Felipe encontró a Natanael y le hizo el milagro, Natanael supo que ese era el Mesías. Era judío. Y cuando la mujer junto al pozo de Samaria, cuando se le hizo el milagro, reconoció que era la señal del Mesías. Entonces la Biblia enseña, ¿o no? Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia enseña en San Juan 14:8 que Jesucristo dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces se manifiesta de la misma manera. Él dijo en San Juan 5:19, no hago nada si mi Padre no me muestra primero lo que debo hacer. Entonces, Él es el mismo. Resucitó de entre los muertos. Su presencia está aquí. Y si Él se manifiesta según su propia promesa en su palabra, entonces, si lo dudas, es tu propia incredulidad. Juan 4:19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38. Empecemos con el número 1, venga, señora, esta señora aquí. Ahora, seamos muy reverentes, y le pediré a mi audiencia que no se vaya, especialmente hasta que pueda conseguir esta línea o alguien en la reunión, al menos 3 personas. Entonces si Dios hace eso, entonces soy libre, Dios es libre. El resto recae solo sobre sus hombros. Y si no pueden creerlo, no hay nada en la tierra que pueda ayudarlos, que yo sepa. Si Dios no puede ayudarlos, ¿quién puede? Así que seamos reverentes y creamos. Ahora, hasta donde sé, esta señora es una, somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí hay una imagen tal como estaba en la Biblia. Aquí hay una mujer que es de una raza diferente a la mía. Y creo que es el 4º capítulo del libro de Juan. Jesús se encontró con una mujer de una raza diferente a la suya, y le dijo, dame algo de beber. ¿Qué hacía? Contactaba con su espíritu. Y cuando descubrió dónde estaba su problema y se lo reveló, le dijo que era una vida inmoral. Y cuando se lo contó, ella respondió rápidamente, ahora creemos que eres un profeta. Pero sabemos que cuando venga el Mesías, hará estas cosas. Él respondió, yo soy. Y ella corrió a contarles a los demás que había conocido al Mesías. Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, está obligado a declararse de la misma manera.
Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 39. Y ahora, señora, sin conocerla, y nunca la he visto en mi vida, que yo sepa. Simplemente nos encontramos aquí. Pero si el Señor Jesús, de alguna manera, me deja saber qué le pide, creería que es lo mismo que dijo la mujer samaritana. ¿Sabemos que ese es el Mesías por la señal? ¿Lo creería? ¿Lo creerá la audiencia? Para que pueda conocer la sinceridad tanto de la mujer como de mí, aquí está la Biblia. Y nunca he visto a la mujer en mi vida, ¿verdad? No nos conocemos. ¿Verdad? Levante la mano para que vean. No nos conocemos. Y si él, no digo que lo hará. Creo que sí. Creo que sí, pero si lo hace y este caso lo resuelve con precisión, entonces le toca a usted. ¿Cuántos nunca han visto una de las reuniones? Levanten la mano. ¿Nunca han estado en una de las reuniones? Los mismos que han levantado la mano, aunque nunca hayan estado en una de mis reuniones, saben que esta es la escritura, lo que Jesús prometió, levanten la mano de nuevo. De acuerdo. Eso lo resolvería. Ahora, ella y tú, si él lo hace, tendrán que saber que se trata de algún poder sobrenatural. Ahora bien, depende de lo que pienses. ¿Sabes lo que dijeron los fariseos cuando le hicieron eso a Felipe? Dijeron, es Belcebú, el diablo. Es un espiritista, un adivino. Jesús dijo, te perdonaré por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga lo mismo, una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Dios sea misericordioso. No estamos jugando a la iglesia. Estas son las últimas horas de esta raza gentil. Y es la soberanía de Dios. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 40. Permítanme decirles esto. Están esperando que suceda algo que ya está aquí. Los va a sobrepasar, y no lo saben. Intentan situarlo en el futuro. Pocos sabían que Elías era Elías hasta que murió. Pocos sabían que Eliseo era hasta que se fue. Pocos sabían que Juan era. Ni siquiera los discípulos sabían que él era ese hombre. Incluso le preguntaron a Jesús, ¿por qué dice la Escritura que Elías debe venir primero? Él respondió, ya vino, y no lo conocían. No sabían quién era San Francisco de Asís. No sabían quién era San Patricio. La Iglesia Católica lo proclama, pero era tan católico como yo. Él protestó contra la Iglesia, y también lo hizo San Francisco de Asís. ¿Qué tal Juana de Arco, una mujer espiritual que tuvo visiones y todo, y a quien la Iglesia Católica quemó en la hoguera, sin saber quién era, y cientos de años después, desenterró los cuerpos de los sacerdotes y se arrepintió arrojándolos al río? Ahora es una santa. Se les pasó por alto antes de que se dieran cuenta. No dejes que esto te pase. No soy yo, sino Él. No dejes que su bendita presencia resucitada te pase de largo, y estarás esperando, un demonio te está señalando el futuro, cuando está aquí y ahora. Mateo 17, 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Mateo 17:12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9:11. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Marcos 9:13. Pero yo os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. 41. Si supiera, señora, algo para ayudarla, lo haría. Pero por un don divino ordenado por Dios, con su permiso, para que nosotros, gentiles indignos de disfrutarlo, si él me revela lo que le pide, entonces le creerá. Creo que dijo hace un rato que lo aceptaría. No tengo forma de conocerla, solo a través del Espíritu, el Espíritu eterno de Dios. Pero solo le hablo, como lo hizo con la mujer del pozo. He estado predicando. Normalmente, el administrador predica. Y luego entro bajo la unción, y puedo permanecer de pie más tiempo, más rápido, más rápido. Pero esta es una unción diferente. Uno predica la palabra, y el otro obra mediante un don, el mismo espíritu, dos manifestaciones diferentes. Pero la mujer que está frente a mí, es consciente de que algo está pasando. Y la mujer sufre de una condición extremadamente nerviosa. Así es. Y veo sangre goteando. Tiene una hemorragia interna. Es cierto. Has estado en el hospital para una operación, 1, 2, 3 veces, y sin éxito. Eso es así, dice el Señor. Juzga tú si es verdad o no. ¿Lo es? Si lo es, levanta la mano si es verdad. ¿Crees que estás en su presencia, el mismo que pudo decirle a la mujer? No sé qué te dije. Solo lo sé por la grabación. ¿Le crees ahora? ¿Aceptas lo que has pedido? ¿Lo aceptas como tu sanador, o lo que sea que hayas pedido? ¿Crees que ya lo tienes? ¿Lo crees de corazón? Entonces ve, y que la paz de Dios descanse sobre esta mujer, a quien bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una cosa que recuerdo. Había un espíritu de oscuridad sobre ti. Y ya no está. Tu fe te ha sanado, tu propia fe en el Dios vivo. Ahora, ve y alégrate. 42. Sin conocerlo, Señor, me sería totalmente imposible saber por qué estaría aquí, a menos que alguien me lo revelara. Y ese alguien es su presencia, de quien usted ahora sabe que está presente. Y si el gran Espíritu Santo confirma la palabra eterna de Dios y cree, como nosotros, que Él lo hará, ¿aceptaría lo que pide? No está aquí por sí mismo. Está aquí por alguien más, y ese hombre parece más joven que usted. Es su pariente político, un yerno. Ese hombre tampoco está aquí. Ni siquiera está en este condado, esta ciudad o este estado. Está en un estado con muchos grandes lagos, Michigan. Está hospitalizado, sufre de un trastorno mental y tiene artritis. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree? Oremos entonces. Dios eterno y bendito, estrella de la mañana, rosa de Sarón, lirio de los valles, te rogamos que concedas misericordia a este hombre, al imponerle las manos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, Señor, y te conceda tu petición. 43. No tengo forma de conocerte, ni saber cuáles son tus condiciones, ni para qué estás aquí. Pero el Señor Dios, omnipotente, conoce tu corazón, y si Él revela lo que hay en tu corazón, ahora, por ejemplo, necesitabas sanidad, y yo decía, te impongo las manos y digo, los demonios se van, y la enfermedad se va. Luego digo, señora, estás bien. Tienes derecho a dudar de eso, porque no sabes cómo será ese futuro. Pero si Él revela lo que ha sido el pasado, entonces sabrás si es cierto o no. Ese es el milagro. Estás extremadamente nerviosa, porque has estado agotada. Y te veo agarrándote el pecho como si te estuviera asfixiando. No, es dolor. Tienes dolores en todo el pecho. Y también te veo en un hospital. Y esta es la causa de eso, que fue por una operación, por un problema de vesícula, hace algún tiempo. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees ahora que Cristo, el Hijo de Dios, está presente, obrando a través de las vides, o, como diría yo, a través de los pámpanos, y que su amor te concede lo que pides? ¿Lo crees? Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que manifiestes tus bendiciones a esta mujer, que le concedas y la recompenses según su fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, hermana. Y como has creído, así te sea. Que Dios te acompañe. ¿Cómo está, señor? Supongo que usted y yo nos conocemos por completo. Nunca lo he conocido, que yo sepa, pero usted sabe que algo está pasando, y ese es el sentimiento que tiene ahora. No se siente estando junto a un hombre. Es su presencia.
Para que la audiencia lo sepa, ¿podría levantar la mano si siente un sentimiento dulce y humilde a su alrededor? ¿Siente el Espíritu del Señor? Levante la mano. Hay algo relacionado con este hombre, con las aguas o al otro lado del mar. Y veo a una mujer, también cerca de él. Es en visión, y es una mujer. Aquí está sentada con un sombrerito rojo. Y veo aguas, y está orando por alguien. Es un pariente. Es un hombre. Es su hermano. Y el hombre está enfermo de muerte, si Dios no lo sana, porque tiene un tumor en el pecho. Y no vive aquí. Vive al otro lado del mar, en Noruega. Es un país extenso y montañoso. Eso es así, dice el Señor. Ten fe en Dios y dile a este monte: levántate y échate al mar. No dudes, pero si crees ahora mismo, algo se desatará. Este hombre está conectado con algún tipo de aguas de ultramar, pero está orando por otra persona. Es un hombre, un hermano. Y el hermano ha estado en un hospital, y los médicos están desconcertados por su estado. No saben si es su respiración o si es su corazón. No es ninguno de los dos. Son sus nervios. Si crees con todo tu corazón, ahora mismo, y no dudas, puedes tener lo que pides. ¿Crees? Entonces recibe lo que has pedido en el nombre del Señor Jesús. 45 Sin conocerte, señorita, si puedes creer, la señora de color sentada aquí atrás, ahí está esa luz. Y la mujer está orando por su esposo. Tiene un problema de garganta. Para que sepas de quién hablo, él también es un apóstata. Así es. ¿Crees que tocaste algo? Nunca te vi, solo estás sentada ahí. Pero has tocado al sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y como has creído, así te será. Te caíste en el hielo, y eso fue apenas ayer, en este hielo. Y te ha paralizado el brazo y la mano izquierdos, de modo que no puedes peinarte. Así es. Bien, ahora puedes hacerlo. Ve, el Señor Jesús te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Dios te bendiga. Si puedes creer, todo es, ¿qué opinas, señorita? La otra mujer te tocó hace un momento. Estás orando y tienes una enfermedad horrible que está a punto de causar problemas domésticos. Y tu enfermedad es epilepsia. Así es. La señorita del pelo corto, de aspecto rubio o rojizo, ¿crees que soy el profeta o el siervo del Señor? No eres de esta ciudad. Vienes de una ciudad más al este de aquí. Está en Ohio. Se llama Youngstown, Ohio. Esa mujer sentada a tu lado, que está muy interesada en ti, es tu madre. Y tiene algo en la cara, una afección cutánea que quiere sanar. Y no es de Youngstown, sino de Michigan, Detroit. La has estado visitando y has decidido venir aquí para la sanación del Señor. Crea, y como has creído, te sea hecho. ¿Oh, crees? Soy un desconocido para usted, Señor. Nunca lo he visto, pero Dios lo conoce. Si Él me revela lo que hay en su corazón, o algo que se haya hecho, ¿aceptará entonces que sabe que Él ha escuchado su oración o conoce su causa? ¿Lo aceptará? Está aquí con el propósito de crecer. Y ese crecimiento está en su espalda. Y también desea que oremos por su esposa, que está aquí. Tiene un problema en la cara, causado por algo como una cirugía dental o algo así. También tiene problemas en la vista y en la espalda. Y está luchando contra un hábito. También quiere dejar de fumar, ¿verdad? Lo está intentando. ¿Cree que está en la presencia del Dios Todopoderoso? Entonces puede obtener lo que pide. Vaya, y hágase en usted como ha creído, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No se mueva. Cada uno es un espíritu. Y al moverse, interfiere. Tenga fe. 48 Venga, señora. ¿Quiere curarse de esa anemia y sanar? Entonces, váyase de aquí y crea con todo su corazón, y Jesucristo le dará la sangre que necesita. Amén. Venga, Señor. ¿Cree que Dios puede sanarle de ese problema del corazón? Entonces, vaya y crea con todo su ser, y recibirá lo que ha pedido. Venga, señora. ¿Quiere curarse de ese problema estomacal causado por una afección nerviosa que le causa una enfermedad péptica? Vaya, coma y crea, y como ha creído, le sea hecho, en el nombre de Cristo. Un momento, señora. Adelante. Es la señora sentada aquí al final del asiento, la señora de color. Ella también sufre de un problema estomacal. Así es, señora. Eso es así, dice el Señor. Si lo cree, puede tener lo que pide. La anciana sentada a su lado con artritis, ¿cree que también se curará, señora? Que recibas lo que has pedido, en el nombre del Señor Jesús. ¿Crees que Dios te sanó, Señor, cuando estuvo junto a esa silla? Entonces ve y recibe tu sanidad en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen en todo el edificio?
¿Cuántos quieren recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo? ¿Se pondrían de pie? Digan, soy candidato. Ahora creo. Póngase de pie, justo ahora. Quiero que el bendito Espíritu Santo me dé la experiencia de nacer de nuevo. Creo que ahora estoy sentado en la presencia del Señor Jesús. ¿Cuántos pecadores se pondrían de pie y dirían, soy pecador? Y ahora creo en el Señor Jesús. Esta es la primera vez que veo su poder obrar. Estoy convencido, después de que se ha manifestado, de que está aquí y ha resucitado de entre los muertos. Quiero aceptarlo como mi Salvador. Ponte de pie. Miembro de la Iglesia, qué vergüenza. Puede que estés en algún tipo de credo y hayas servido a Cristo, pero nunca has sabido lo que es nacer de nuevo. Dirías, estoy dispuesto a renunciar a mis creencias a cambio de la experiencia de nacer de nuevo, para que ese espíritu que se mueve en este edificio esta noche sea mi Salvador, Jesucristo. 50 ustedes, que están enfermos y afligidos, y desean creer que el Señor Jesús los sanará, y ahora lo aceptan como su sanador, este es el momento en que lo ven obrar. Quizás lo hayan visto antes, y se les ha vuelto vano, como el agua salada. Pero ahora, con una nueva experiencia, y desean que Él los sane, se pondrían de pie y dirían, ahora acepto a Jesucristo como mi sanador. Todos, en todas partes, desde los balcones, pónganse de pie y crean en Él ahora mismo. Que todos los cristianos creyentes se pongan de pie también, imponiendo las manos sobre quienes están cerca de ustedes para pedir algo. ¿Qué puede suceder ahora mismo? El gran Dios viviente, que se ha manifestado como omnipresente en la plataforma, en la audiencia, alrededor del círculo, donde quiera que esté presente. Volverás ahora tu fe hacia Él y le dirás, bendito Señor, ahora te recibo para la necesidad que tengo en mi cuerpo. Si quieres, levanta las manos para. Oh Dios eterno y bendito, el que existió en el principio, que habló con Job y le dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba el mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría? Llena cada corazón aquí, ahora mismo, con la fe suficiente. Que no se queden sentados, y como dijo el gran poeta, no sean como ganado vacuno arreado, tengan que ser arreados a su propio alimento y que se les ponga un yugo para sujetarlos el tiempo suficiente, hasta que puedan comerlo. Que se levanten en la fe y en el poder de la resurrección y sean sanados y salvos ahora mismo, mientras yo desecho el espíritu de duda que sostiene este edificio esta noche. En el nombre de Jesucristo, que todo vaya, para la gloria de Dios. Y que el pueblo levante las manos ahora y se regocije en el Señor, sea salvo, lleno del Espíritu Santo y sanado para la gloria de Dios. Yo 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Yo 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios,